Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos haciendo la introducción sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el cuarto que se escribe. Tiene algunas características muy especiales, lo que le llamamos la macroestructura. Macroestructura quiere decir ubicar un poco el Evangelio dentro de una visión global. Es como cuando nosotros nos encontramos en un bosque. Por ejemplo, la areína dentro del bosque. La bosque. De coilan de GPS, no sé, una brújula. Diga tú, ahí la recuamos para la norte, la sur, la este, oeste. Diga tú, ahí en ese, le cañete y capture, de aquí para allá, siempre yere yeglandera, pescueres, Bueno, sin embargo, la macroestructura quiere decir es como que vos estás en un avión, arriba. O mejor dicho, podés hacer también desde un dron que vuela allá arriba. Y entonces vos desde arriba estás mirando. Mira un poco, aquí está el límite, etc. Con la GPS gato pepe y fácil, porque se acatan de morbi para la rejota, etc. Bueno, esto, queridos amigos, la macroestructura es mirar los límites, donde se encuentra este evangelio. ¿Dentro de qué contexto histórico se encuentra el evangelio? ¿Cuál es un contenido general? ¿Qué teología está queriendo transmitir? El problema hoy va a llevar a comunidad, entonces, etcétera, y decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo nosotros vamos a solucionar? Vamos a solucionar estos problemas, pero ¿desde dónde, queridos amigos? Estos problemas vamos a solucionar desde nuestra misma reflexión, que viene ¿desde dónde? Que viene de Dios, o sea, iluminados por el Señor. Imaginar la Biblia. La Biblia anda ahí, libro mágico. Hay estilo protestante, güero zapucay, que pega, que amor, que no sé qué cosa. No. La Biblia, queridos amigos, antes que nada es una gran reflexión theos logos, teológica, ¿verdad? O sea, el logos quiere decir la reflexión, la cabeza, el pensamiento sobre Dios, cómo Dios actúa en la vida del hombre. O de otra manera podemos decir, ma pañandea lleva, moi payayuja, moto para la yeyapiñaina, mo para la yajañain. Y eso es lo que encontramos aquí también, como en todos los evangelios. Solamente que San Juan, dentro de su contexto histórico, porque es el último ya que se está escribiendo como evangelio, por lo menos de los evangelios que nosotros tenemos insertos como libros canónicos. Los libros canónicos son aquellos que entran dentro de la Biblia.
de los 73 libros que tenemos en la Biblia. San Juan es el cuarto, ¿entienden? Pero recordemos también que existen muchos otros escritos, A eso se les llama libros apócrifos. Y los libros apócrifos, también entre ellos existen los evangelios apócrifos. Hoy, por ejemplo, Evangelio de Santo Tomás, hoy tenía Evangelio de Santo Tomás, pero ese no está dentro del canon de la Biblia. O sea, no fue aceptado como parte de la Biblia. Eso no quiere decir, queridos amigos, que no esté reflejando situaciones que se vivían en el contexto histórico de esa comunidad. Hoy, por ejemplo, el Evangelio de Pilatos. La nunca na penduiramos con la mañana hoy sí tía mi va mi. Umia go y catupe pemoi en Google pemoi evangelios. ¿Entiendes? O pemoi evangelios apócrifos. Vea Omar Chaveta y nada porque pemoi Z me mete en listas de tapona lleva. Evangelio de Santo Tomás, por ejemplo. ¿Entendiste? A veces estaba en la ñandeña esa peumianda y canónico quiere decir que la comunidad después no los aceptó como evangelios necesarios e importantes para ser compartida dentro de una comunidad, porque existen algunos elementos que son o exageraciones o que son prácticamente muy influenciados por corrientes de ese momento que no responden al verdadero mensaje de Jesucristo. Que incluso muchos de esos evangelios, hoy hay el evangelio de Judas, pero que fueron escritos muy tardíamente, ¿entienden? Muy tardíamente. Y sobre todo con ciertos pensamientos que no responden a lo esencial y lo fundamental de ese contexto histórico que la comunidad cristiana tenía en ese momento. E incluso no estaban respondiendo a los testigos oculares o los testigos que han oído o los testigos que vivieron la experiencia con Jesús de Nazaret. ¿Entienden? De ahí por Ibeima entonces, sino que son tardíos y se vean. Y vamos a zapar toda esa historia bien concreta y directa con Jesucristo y a alguien o a un grupo se les ocurre escribir. Y entonces no responde al espíritu real de lo que es el anuncio del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Bueno, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy, no sé cómo te encontrás
lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Nunca temas, siempre estaré. Y en mi mano yo te sostendré. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con esta introducción sobre el Evangelio de San Juan. Estamos mirando los elementos estructurales. Estructurales y se lleva lo esencial, lo fundamental, lo grande que encontramos dentro del mensaje de salvación, dentro de aquello que se quiere transmitir y se quiere decir. Con respecto entonces al pensamiento en este momento es del cristianismo, ¿verdad? Pero de una comunidad. En este caso, una comunidad que piensa según esta concepción joanea, decimos, influencia joanea. Entonces San Juan escribe lo que piensa esa comunidad, lo que vive esa comunidad, lo que sufre esa comunidad. Y aquí, como siempre también nosotros dijimos, la Biblia es un libro de respuestas. Algunas veces nosotros incluso no encontramos tan bien especificado de una manera explícita el problema del contexto histórico. Por eso que es importante la exégesis. La exégesis quiere decir, queridos amigos, como elementos auxiliares, estudios auxiliares, conocimientos auxiliares. Recuadra la historia, recuadra la problema en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido incluso psicológico. Y hay mucha ciencia, la arqueología y otras cosas más, el lenguaje, que eso te ayuda, ¿verdad? Para que vos puedas ir entendiendo qué es lo que se vivía en ese momento. Y ahí vos leyes mira un poco. A eso se estaba refiriendo el Evangelio de San Juan. Acuerda, lo resolve, porque este es el libro de resoluciones, convicciones, respuestas a los problemas del caminar social de la comunidad. La Biblia, por eso yo siempre insisto, ahora se escribe para la comunidad, queridos amigos. Cuando hay 4 años, la Biblia no es que se escribe yo y Dios, estilo protestante, yo y Dios, yo me salvo, yo, etc. No. A veces hay un pedazo que dura. Aquí hay un entendimiento de una macroestructura social, una comunidad, por eso se llama iglesia. Iglesia viene de eclesia. Eclesia quiere decir Ateguazú. Ateguazú dice entonces, entero añande y coño en 10 páginas. Allá voy con la problema la ñande sociedad. Vean, ella ñande ya solucionada con el problema con entonces pepe ya ñe piamba y te ya guapilla calcular ña mindu uya esa ña muy que ñande apretu uya ña endu. Va eva peñan de yara ya po ekwe. Tena va ella va peñan de yara. En todo caso, resolvería esta situación en la que nosotros hoy estamos viviendo. Y después nosotros, claro, una vez que ya entendemos la exégesis, una vez que nosotros hacemos nuestra interpretación, ahí entonces, querido, viene, y eso es válido para hoy, nuestra aplicación.
Porque así como ellos resolvieron o miraron sus problemas y le dieron una respuesta a través del pensamiento teológico de este camino pedagógico, y ande con a interpretar iré allí cuera upecha ya ante esta situación, y ande upecha ya guapilla calculaña mañana ya ya veñande y ande go upecha la ya puana ira la ñandera pena. ¿Se dan cuenta? Es espectacular. Por eso es que la Biblia es siempre actual, queridos amigos. Y el mal también, lastimosamente, el mal también se va, entre comillas, lo voy a decir así, se va actualizando. Porque cada vez ya es un mal diferente. Un mal del popindá, un mal del corrupto, un mal del pocané, un mal del dejevío, un mal de, no sé, abrir cuentas con el dinero, queridos amigos, con el dinero que pertenece al pueblo, millones de dólares. Entonces, a través de empresas, a través de otros bancos, paraísos fiscales. Queridos amigos, yo no sé si no tenemos conciencia del mal que estamos provocando, queridos amigos, a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando, queridos amigos? No sé yo. Perder nuestra alma directamente. Perder nuestra alma. Si yo que fuera. Si vamos a mirar bien y vamos a entender lo que el Señor nos dice con su palabra, con anda y perdón. No es porque Dios no te quiere perdonar, sino que porque vos no te convertís. Sos vos el que le estás rechazando al Señor. Andela ya puedo con y continúa en esto. No devolvés lo robado. Seguís con lo tuyo. ¿Entendiste? Y eso, entre comillas, con anda y perdón. Anda y perdón. Anda y perdón en el sentido de que, ¿cómo Dios te puede perdonar? Porque el perdón tiene un requisito. ¿Cuál es? Para que Dios te restituya todo. Justamente el arrepentimiento. Y arrepentirse quiere decir cerrar los ojos y decir, Señor, allá puedo ir. Millones de dólares yo desvié. Y eso le pertenecía al pueblo, le pertenecía a la educación, le pertenecía a las escuelas, le pertenecía a los niños, le pertenecía a los obreros, le pertenecía al país, le pertenecía a MOPC, a Sheiba como porque se la ministro, porque se peare con la se ganancia, a mondao y de cualquier manera, ya por cualquier ahí. Y así, queridos amigos, a operar en ese sentido, peana y perdón, porque en de ne cambiase y seguían lo mismo. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros, dentro de esta macroestructura, en los cursos anteriores, yo les invito a que ustedes vuelvan a mirar un poco. Estábamos mirando cómo se divide, y se divide en dos partes principalmente esta obra. La obra de San Juan, la primera parte que va del 1, porque del 1, versículo 1 al 18 era el prólogo, que esta es una introducción general que revela un poco la teología y la preocupación principal, después vamos a estudiar el prólogo, solamente el prólogo, del evangelista Juan. Pero ahora, queridos amigos, vamos un poquitito más, ¿verdad? Porque desde el versículo 19 hasta el capítulo 12, versículo 50, aquí vamos a encontrar 7 señales. El número 7 también es importante porque el número 7 significa para nosotros la plenitud, es decir, la perfección, decimos. 4 y 3, lo perfecto, todo, 4. 4 y 3, 7. 7 señales. Aquí con estas 7 señales tenemos el accionar perfecto, número 3, pero también completo. O sea, todo lo que Dios nos quiere enseñar. Upea y Seinala, Yahuereco, el número 7. El número 3 es el perfecto. El número 3 es la Trinidad. El número 3 es el triángulo. Siempre significa la perfección el número 3. Los lados, los ángulos, que son equiláteros, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cositas me veo a veces ahí en la cuestión también geométrica, si queremos entenderlo así. Es la figura perfecta. Bueno, pero desde aquí tenemos que dar un paso más, porque aquí damos el otro paso que viene a ser el número 4. El número 4 quiere decir el todo, norte, sur, este, oeste. Los puntos cardinales vendrán de todas partes, de todas partes, norte, sur, este, oeste. Es decir, el 3 y el 4, 7, lo perfecto, completo. Bueno, entonces por eso aparecen 7 señales. Estas 7 señales que San Juan incluso no le presenta y no nos dice que estos son milagros. Hay señales. Porque ñandella yesa cuana que estos son los signos que Dios nos va mostrando para que nosotros podamos seguir adelante y para que nosotros podamos darle sentido a nuestra propia existencia. Un camino, entre comillas, un camino perfecto. Yande yaraco esa caña de la tapé y perfecto. Tapé ponango a esa caña de. Deja la tapé caneo ahí llevan inde yande calle cuera esa y va a ser pago a me. Yande ruta cuera 2 hace un año allá indica tu hermano transita porque desastre. Coque justamente un mío jugaba allí en mi hombre uche desastre. A ver ahora muy te oye vos. Ahora muy te. Yo llegué a viajar, ¿verdad? Creo que fue en el primer año de cuando terminó esa ruta. Ando para Yuye, porque no imagina que la valle mi teve lleva 5 kilómetros antes de Opa. Amaere vea, a Opa la presupuesto. En síntesis, digo la Opa la presupuesto. Oye upa la plata. Entonces, oye ya por ahí, porque pesa antes de oye ya por. Primera cosa. Segundo, doye ya por hasta el final. ¿Por qué? Porque dice que hasta ahí nomás fue el contrato. Va y se picó hasta ahí tanto la contrato. Tantos kilómetros más justo, a ver, 5 kilómetros antes, de ahí, qué sinvergüenza que somos ella, que mala Monseñor Rolona, ya piala, con la upona, ya calcula mía, ya esa misma, Eva, y bueno, queridos amigos, aquí es para revelar a la humanidad el ser y el actuar de Dios. Todo eso significa estos signos le llama, o señales le llama San Juan. Y luego la segunda parte, que va del 13:1 hasta el 20:31, porque ahí terminará el Evangelio de San Juan,
El capítulo 21 es un agregado posterior. Esto también es demasiado lindo. Estamos mirando un poco de la estructura. Le presenta a un Jesús con ejemplos y palabras. Establece con sus discípulos las bases que harán posible la continuación de la obra que Él realiza. Escuchen bien. Establece las bases que harán posible la continuación. Hoy sacan ñande, ñande, porque termina con la última señal, con el último signo que es la resurrección. Nosotros le llamamos el milagro de la resurrección de Lázaro, pero San Juan absolutamente endoi puro y la palabra milagros, vuelvo a repetir, porque endoi potayete hoy la ñandela yaique. En ese pensamiento, la gente pues piensa milagro, peñan de ya por la milagro, hoy acompañan de ahí pensamiento luterano, estilo protestante, el milagro que cae de arriba, que todo va de arriba. Y no, justamente por eso Juan utiliza y dice signos. Por eso yo les estaba diciendo que es interesante, ¿verdad? Porque dentro del contexto histórico, el gnosticismo nos hace entender y nos dice, no, atención, esta cuestión del milagro. Hay un grupo dentro del judaísmo que se llaman saduceos. Y los saduceos justamente también tenían mucha influencia de esta filosofía y de este pensamiento gnóstico. Los saduceos, por ejemplo, no creen en los milagros, no creen en los ángeles, los saduceos no creían absolutamente en la resurrección, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Justamente por esta influencia, como yo les dije, cada uno es fruto de su tiempo. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando 2 voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico: generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después.
Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25,
primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos con la introducción del Evangelio de San Juan. Veíamos la primera partecita. Antes está el prólogo del 1 al 18, que nos presenta como una síntesis, sobre todo una síntesis esclareciendo la cuestión de la influencia del gnosticismo, que muchas veces decía que simplemente Jesús, o Dios mejor dicho, utiliza solamente el cuerpo de Jesús de Nazaret. También decía de que no hay una verdadera encarnación, sino que es un Jesús que utiliza el cuerpo de Jesús de Nazaret en el momento de la cruz. Desaparece, o Ñande Yara y va a ver a la humana que tiene Jesús de Nazaret humano simplemente, etc. Hay muchas cositas, y que Ñande ya estudia y imita, pero el prólogo, ya le dije, es una respuesta a situaciones históricas de problemáticas que está viviendo la comunidad cristiana en ese momento. Espectacular. No, mira, ya esas páginas yo que fueran becatuba llevan voy yo oye ya. Y después, la primera parte del Evangelio de San Juan nos habla de signos más bien, señales. Ñande Yara o Yapoahina, pero como indicándonos, siempre también por influencia del gnosticismo, ¿verdad? Pero un gnosticismo no exacerbado, un gnosticismo que desencarna nuestra realidad humana de la realidad divina. O, si queremos decir, al presentar a Jesús como una dicotomía entre la realidad divina, la divinidad de Jesús, y la humanidad de Jesús. Como dos cosas. Dicotomía, dicotómico quiere decir separado. Dia quiere decir separado, dividido. No, aquí se presenta como una sola unidad. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. En síntesis después dirá la teología, pero esto ya es una reflexión posterior, ¿verdad? Cuando se comienza a hablar de un Jesucristo, Jesús y el Cristo. ¿Se dan cuenta? Jesús, el Yeshua, que sería el aspecto humano. El Kyrios, el Cristo, quiere decir el aspecto de la divinidad, el resucitado. Entonces, Jesucristo, Ñande Yae. Jesucristo, estamos diciendo, hombre, Jesús, y Dios. Hombre y Dios se dice la Jesucristo. Salvador y Señor. Yeshua, Kyrios, Jesucristo. Qué lindo que es esto cuando entendemos, querido hermano, porque la andaña entendí, ¿no? Ya bueno, sapuca y paré, estilo protestante, ya leente, ya ente las cosas. No, querido hermano, hay que fortalecerse en el contexto histórico y hay que
fortalecerse sobre todo desde una buena exégesis y de un estudio serio, ¿verdad? No peyan de la yapipare. Entonces decíamos, esta primera parte es un prólogo, ¿verdad? Pero después viene y se presentan los signos que es una encarnación, verdaderamente. Va del capítulo 1, siempre del 19, hasta el final, que es el capítulo 12:50. Desde el 13:1 hasta el 20:31, que va a terminar, ahí termina el Evangelio de San Juan, porque después el capítulo 21 será un agregado posterior. Ya la aparición del resucitado a orillas del lago Genesaret. Maravilloso este Evangelio. Aquí estamos mirando la estructura del Evangelio, de la macroestructura, porque ahora se presenta aquí a Jesús con ejemplos y palabras que establece con sus discípulos las bases que harán posible la continuación de la obra que él realiza. Bases de la continuación mediante el testimonio de la comunidad. El testimonio de la comunidad. Es decir, aquí es un Jesús que actúa, un Jesús que convence. ¿A quién? A la comunidad. San Juan tiene así en su aplitum, en el corazón de sus escritos, tiene algo muy importante, que es la comunidad. Y por lo tanto es un Jesús que habla a la comunidad, que convence a la comunidad, que se introduce dentro de la comunidad. Es la comunidad la que entiende que había sido esta misión. Ñandela Yahuerajata Jinara. Peñan de Yara, influencia gnosticista, pero no exacerbada, sino que desde un pensamiento muy interesante, había sido, es la comunidad la que tiene que llevar adelante. Lucas lo presenta de otra manera, porque Lucas, ¿se acuerdan cuando terminamos nosotros de estudiar tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles? Es la teología paulina, escrita por San Lucas. Él le presenta a un Jesús que sube al cielo y es el único que te habla de la ascensión de Jesús al cielo. Esta es otra manera de presentar y de decir, Sheyahama, Dios, he resucitado a Jama, me voy a la diestra del Padre. Pero cuando Jauta me muera el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Viene otra reflexión teológica, es la de Lucas. Sin embargo, la reflexión de Juan aquí más bien es una enseñanza, es un estar juntos con Jesús de Nazaret y luego que ellos reciben esta enseñanza y ellos ahora son testigos de llevar adelante lo que han aprendido, lo que han experimentado con Jesús. El capítulo 1 del 35 al 42, cuando estos dos discípulos le siguen a Jesús, ¿dónde vives?, le dicen a Jesús. Y Jesús le dice, vengan y verán, vengan. Peyush, amigo, tienen que hacer una experiencia. Ahí está, tienen que hacer una experiencia. Porque ustedes como comunidad son ustedes los que van a continuar después con la construcción del reino de Dios. Que ya les dije también, que no existe reino de Dios en San Juan, sino que existe abundancia de vida, abundancia de vida. Son ustedes los que traerán como comunidad, en ese caso tenemos que decir, con la terminología joanea, la abundancia de vida, la plena vida en medio de la comunidad de ustedes. Bueno, queridos amigos, nos despedimos hoy con este curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.